todavía América Latina en su conjunto tiene una tradición heredada de discriminación. ¿De dónde es que surge? ¿Cuál es el origen? La conformación de nuestras sociedades y de nuestros estados, por una serie de particularidades históricas, tienen a la discriminación racial como un elemento fundante del orden social y del orden estatal, en las cuales la colonia, la invasión española y la configuración del orden colonial son elementos fundantes de la discriminación como un eje ordenador del Estado y de la sociedad. Es obvio que hay algunos cambios de la colonia a la independencia, pero sigue habiendo un control muy claro de quién manda en el Estado, del orden que instauran los poderes eclesiales en una connivencia con las élites políticas, y sigue siendo la discriminación un elemento fundamental. Digamos que se tumban algunas barreras, pero se reordenan muy rápido otras barreras. Pero es evidente que la discriminación ha sido fundante en el orden estatal y en el orden societal boliviano y latinoamericano. Hay un momento, finales del siglo XX, inicios del XXI, que en nuestro país hay un quiebre social, donde los sectores relegados de alguna manera empiezan a reivindicarse. Entonces, ¿cómo podríamos leer ese momento de quiebre en nuestro país? Es evidente que la Revolución del 52 es un antecedente también en el que se provocan ciertas fracturas, se amplía la idea de ciudadanía y participa más gente en el orden social. Se incluye a los indígenas vistiéndolos de campesinos y negando en todo caso el reconocimiento de su particularidad étnica, de su identidad. No consigue incluir las nuevas demandas, las nuevas aspiraciones, los nuevos deseos de ser ciudadanos de muchos bolivianos. Hay una reforma en la Constitución del 94 que reconoce la multiculturalidad del país, pero como dicen algunos críticos en ese momento, se trata de una inclusión subordinada. En realidad no problematizas la esencia y el orden societal boliviano, sino como que les dices, entren, pero hasta aquí, ¿no? Como una cuota muy pequeña, y esa institucionalidad de la democracia pactada no responde a las demandas de la gente, además es profundamente ineficaz, no solo no es representativa, sino que es ineficaz. También hace del uso privado del Estado un rasgo característico de la élite política liberal. Los casos de corrupción ya eran atronadores, el uso de los gastos reservados, el cuoteo. El cuoteo se vuelve una palabra de uso común. Cualquier boliviano sabía lo que era el cuoteo. Sabía que no importaba lo que vote en unas elecciones, que luego pactaban todos, la mega, hiper, mega coalición. Entonces todo eso se rompe entre el 2000 y el 2005, emerge un nuevo sujeto político, emergen unas nuevas demandas que se canalizan como instrumento político con el movimiento al socialismo. Campesinos, pequeños empresarios, gremiales, jóvenes del 2000 al 2005 consiguen ver en el liderazgo del presidente Morales sus aspiraciones y sus necesidades cumplidas como horizonte. Y ese es el quiebre fundamental. Y ahí tienes luego un nuevo pacto constituyente, un nuevo pacto social, que valga la aclaración, es la primera vez que todos los bolivianos participamos de esa decisión, de ese nuevo pacto constituyente. Pero como sociedad, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos encarando el tema de la discriminación? Yo creo que es evidente que estamos bastante mejor ahora que hace 10 años. Lo que yo sí creo que está sucediendo, como en los otros procesos, es que se te van cerrando algunas puertas, se van resignificando nuevas fronteras discriminadoras, se van resignificando nuevas fronteras de clase, nuevas fronteras étnicas. Entonces lo que habría que ver es los favorecidos de estos años de política económica exitosa, de un mejoramiento laboral, mejores oportunidades, si no están resignificando muy rápido fronteras, ¿sabes? Estas nuevas clases medias, en muchos casos hijos de sectores populares, pueden ser los primeros que discriminen a los que hace 10 años eran sus iguales. Porque una cosa que yo creo que es muy problemática, y es una reflexión que tenemos que tener como proceso, nosotros hemos sido capaces de revalorizar la idea de lo público en la economía. Ahora mismo todos los bolivianos saben que es importante que el Estado tenga una presencia en la economía, porque eso te asegura mejores condiciones materiales de vida. Pero eso que hemos hecho con la economía no lo hemos hecho con la salud y en menor medida tampoco lo hemos hecho con la educación. Es decir, hoy un boliviano que lo atienden en un hospital público sigue teniendo una idea mala del servicio como la tenía en los 90. Entonces, cuando tú no trabajas lo público en la salud, el marcador de calidad
lo sigue fijando lo privado. Un sujeto boliviano de 30 años que ahora pueda pagarse un hospital privado, va a ir antes al privado que al público. Y una cosa parecida, aunque se han hecho más cosas, pero un poco más atenuado, pasa con la educación. Entonces, eso lo que te asegura es que pueden haber condiciones para nuevas discriminaciones. Yo creo que ahí tenemos una asignatura que si uno no interviene rápido, vamos a tener estos problemas más grandes. Es absurdo pensar que el racismo y que la discriminación no sigue siendo fuerte. Lo que hay que ver es cuáles son esas nuevas fronteras e intentar intervenir ahí. Manuel, en base a lo que decías de que se ha avanzado en cierto tipo de discriminación en nuestro país, también es cierto que no se ha avanzado en otro tipo de discriminación, como la homofobia, la xenofobia, el aceptar que en la sociedad habemos distintos tipos de personas. Es algo que además se está viendo reflejado en nuevos gobiernos, fuertes gobiernos, como en Estados Unidos, que Donald Trump ya está discriminando a todos los latinos, a los inmigrantes. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? Siempre hay una pulsión por la división y que sobre todo en una economía capitalista tiene muchos incentivos. El lujo en realidad es una cuestión por definición excluyente. Si lo que yo puedo adquirir se democratiza, deja de tener ese sentido diferencial que a mí tanto me gusta. Esta crítica boba de sectores reducidos de el megacenter se está llenando de gente del Alto por el teleférico. Primero es idiota porque para que funcione el megacenter hace falta gente que pague y se lo puede pagar un alteño y se lo puede pagar quien sea. Pero la molestia realmente era esa, era como decir, estamos compartiendo algo que debería ser exclusivo porque en esa exclusividad fundo yo mi identidad. El tema es entender que la pluralidad no se termina con lo étnico. La pluralidad abarca muchas más dimensiones de la vida y eso está garantizado en la Constitución. Y esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ampliar esa idea de pluralidad a diversidades sexuales. Por eso es una cosa tremendamente importante que el presidente Morales haya firmado la Ley de Identidad de Género. Es una ley que no solo vino avalada por el presidente Morales, que fue defendida por una ministra aymara, que era una cosa fantástica ver a la exministra Velasco defendiendo en aymara una ley de identidad de género en las reuniones que tuvimos en bancada, sino que fue apoyada por alrededor del 85% de los parlamentarios de las tres bancadas. Ahora, volvamos al tema de Estados Unidos, ¿no? Porque como región tal vez nos toca también unirnos ahora en este tema, que quizás no lo habíamos hecho antes. Si bien somos una región con similitudes, con diferencias, hemos logrado de alguna manera juntarnos para crear ALBA, Mercosur, CELAC, pero ¿qué hacemos ahora desde esos lugares de encuentro para combatir la discriminación que parece ser se va a venir mucho más fuerte desde Estados Unidos? El muro no es con los mexicanos, el muro es con todos los latinoamericanos, te está poniendo una barrera mortal. Yo creo que los primeros 7 días o 6 días de Donald Trump muestran lo que es un fascista, un presidente fascista, o sea, no hay que tener problema en decirlo. Ahora, yo lo que creo, digamos, es que hace falta un poco lo que dijo el presidente Evo, que ojalá no sea muy tarde, reforzar la integración regional. Como el desprecio de Trump es tan grande y tan unánime, eso puede contener estas políticas, digamos, de desmantelamiento, lentas de desmantelamiento de la integración que tenía un Temer o que tenía un Macri. Yo creo que ellos tienen que darse cuenta que por muy buena letra que intenten hacer, el presidente Trump se va a comportar igual con los argentinos que con los bolivianos. Es interesante de ver lo que va a pasar con la derecha local. Ellos siempre habían tenido como un referente al presidente de los Estados Unidos. Nunca pensaron que iba a ganar Trump. De hecho, estaban felices de que un halcón en política exterior como Hillary Clinton, y sobre todo en política latinoamericana, iba a ser la presidenta. De hecho, Tuto y Fox, el expresidente mexicano, no sé si lo hicieron, pero anunciaron que se iban a ir a hacer campaña contra Trump. Es sintomático que ahora estén callados, absolutamente callados. Yo no sé qué piensa Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz o Tuto Quiroga de Donald Trump, y tengo mucha curiosidad. Y yo creo que el silencio responde que no quieren enemistarse con los financiadores del Departamento de Estado, porque van a buscar dinero para la siguiente elección, pero que tampoco pueden salir a defenderlo, porque defenderlo es insultar a los mismos bolivianos, a los mexicanos y a los argentinos. Sería muy interesante ver cómo lo ven ellos. Yo creo que nosotros lo tenemos claro y sobre todo con las declaraciones del presidente.
A Puerta Abierta llega a ustedes con la misión de informar y ser un espacio de reflexión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Estaremos atentos a sus comentarios. Tenemos una cita la próxima semana.